segundo libro de Crónicas, el capítulo 32. Voy a leer el verso 1 para que de pronto contextualicemos y así luego seguimos la lectura. Dice el verso 1 del capítulo 32, dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, dice, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá. Dice, y acampó contra las ciudades fortificadas, y dice, con la intención de conquistarlas. Entonces estábamos mirando que obviamente para el pueblo de Israel fue una situación muy, muy difícil. ¿Cómo? Estaban sitiados por los enemigos. Pero vemos que el rey, él hizo algo. Y lo estuvimos leyendo en el verso número 4, permítame, paso allí al verso 4. Dice, entonces se reunió mucho pueblo y se cegaron las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Y el verso 5 dice, después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, y se fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y muchos escudos. Entonces, en medio de la dificultad, el hombre de Dios, ¿qué es lo que hace? Se desanima, no vuelve a la iglesia, dice, yo ya no oro más, dice, bueno, ya hasta aquí llegamos. No, el hombre de Dios lo que hace es que él se fortalece en el Señor. Y entonces él dice que tomó, dice, después con ánimo resuelto. O sea, el rey se llenó de mucho ánimo y ese ánimo lo transmitió al pueblo. Y entonces comenzó a reconstruir allí la protección para la ciudad. Alabanzas al Señor. Y luego termina diciendo que hizo muchos espadas y escudos. Entonces, digo, vamos a defendernos, vamos a tener cómo defender, pero también cómo atacar. Y luego el verso 6 leíamos, dice, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, verso 7, esforzaos y animaos. Dice, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Dice, porque más hay con nosotros que con él. La confianza del rey puesta en Dios. El pueblo sabía, ¿cómo así que no le temamos a toda esa multitud que viene? Pues nos está diciendo que hay una multitud que vienen con el rey a atacar nuestra ciudad. ¿Y cómo es que no temamos? Pero él dice, porque más hay con nosotros. Entonces, y obviamente ellos entendían que se estaba refiriendo a la ayuda que tenían ellos de parte de Dios. Entonces, y el verso 8 dice, con él, hablando del rey de Asiria, dice, con él está el brazo de carne. Dice, más con nosotros está Jehová nuestro Dios. O sea, el brazo de Jehová, decíamos el día de ayer. Entonces, más con nosotros está Jehová nuestro Dios. Pero ¿cómo está nuestro Dios? Dice, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Entonces, nosotros debemos de saber que el Dios de Ezequías es el mismo Dios de nosotros. Y que así como el Dios de él peleaba por ellos, pues el Dios de nosotros, él pelea por nosotros. Alabanzas al Señor. Entonces, dice, para ayudarnos, allí está Dios. Esta mañana, yo no sé, hermano, usted qué problema tenga, pero yo le invito a que cuente con Dios. O sea, ¿usted no le ha pasado que a veces usted tiene problemas y hay familiares suyos que cuando se enteran del problema le dicen, o amigos, hasta amigos le dicen, hermano, ¿usted por qué no me dijo?
Usted me hubiera dicho que estaba pasando esa situación, yo le hubiera ayudado porque yo estoy para eso. No se acuerda, yo le he dicho que cuando necesite a alguien puede contar conmigo. Yo le ayudo. Sabe que a nosotros Dios nos ofrece su ayuda y yo debo de contar con su ayuda. Y en este caso Ezequías, él contó con la ayuda de Dios. Y dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios. Y dice, para ayudarnos. Oiga, qué bonito es. Para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Hermano, la palabra fue una palabra de fe y el pueblo la recibió. Eso es lo que quisiéramos en esta mañana, que quien está oyendo, quien está en medio del problema, de la dificultad, pero que usted pueda tener confianza, alabanzas al Señor, confianza en el Señor. El verso número 9 dice que después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, dice, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. ¿Cuál fue el mensaje que les mandó el enemigo? Porque, hermano, vean, así como Dios nos habla para animarnos, así como Dios nos habla para fortalecernos, yo debo de ser consciente también de que el enemigo habla, pero no para animar ni para fortalecer, sino más bien para desanimar. Y a mí no me extraña que aquí hayan hermanos desanimados. Por eso préstele mucha atención a lo que usted está escuchando. Préstele atención porque Dios lo quiere animar, Dios lo quiere fortalecer, Dios quiere que usted siga adelante, pero de pronto usted está escuchando voces de desánimo y voces que le dicen que no siga, que más bien que se detenga, que se vuelva atrás. Entonces dice que el rey allí el rey de Asiria le mandó, envió sus siervos a Jerusalén para decir al rey Ezequías. ¿Qué le mandó a decir? Verso 10. Vean, así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios. ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? Ya, mire que les manda una pregunta a ellos. Y oiga, interesante que el enemigo nos pregunte para que nosotros entremos a mirar a ver dónde es que está nuestra confianza. Y él les pregunta, ¿en quién es que ustedes confían? Pero claro, él no está tratando de fortalecer la fe de ellos, sino lo contrario. El verso número 11 dice, no os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. O sea, el rey de Asiria sabía que el rey de Israel allá le había animado al pueblo diciéndole que Dios los iba a ayudar. O sea, el rey de Asiria lo había sabido. Él sabía que el rey le había hablado al pueblo diciéndole que confiaran en Dios. Pero ¿sabe qué le dice en este caso el rey de Asiria? ¿Qué le está mandando a decir al pueblo? Le dice, vea, ¿acaso no os engaña Ezequías para entregaros a muerte? Cuando Ezequías les dice a ustedes que Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria, le está diciendo el rey de Asiria, los está engañando. O sea, eso no es verdad, eso es mentira. Mire usted el ataque tan directo. O sea, él se fue, o sea, él no vino solamente con armas, no vino solamente con espada, sino que vino con mentiras, vino con palabras de engaño, a ver cómo el pueblo de verdad dejaban de confiar en Dios.
Y entonces, a ver quién de pronto por ahí decía, no, es que no está, de verdad, el rey nos está engañando diciendo que confiemos en Dios. Sabe que yo a veces leo los mensajes que algunos colocan aquí en el devocional y hay personas que dicen, vean, mentirosos, esos son mentirosos, ladrones, ¿por qué no hacen otra cosa? Vea que están engañando. Claro, porque el enemigo, él trata de confundir y él trata de que el que está escuchando la palabra de Dios no crea a la palabra de Dios. Y a mí no me extraña que esta mañana haya alguien aquí escuchando y diciendo, pero sí será cierto. Hermano Jairo, pues la palabra de Dios es muy bonita, pero será cierto que Dios me va a ayudar. Es que yo como que no creo. Y de pronto el enemigo le dice, no, 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 eso son mentiras. Eso no es verdad. Busque la solución de otra manera, haga esto, haga lo otro, porque eso no es cierto de que Dios le va a ayudar. Entonces, mire el ataque tan fuerte que se le da, y en este caso está hablándole al pueblo. Y entonces dice el verso número 12, le dice, ¿no es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Usted dice, hermano, ¿qué significa eso? Pues sucede que el rey Ezequías, precisamente luego de un tiempo de apostasía del pueblo, él había derribado los altares que se habían construido a Baal, a Baal, a dioses falsos, y el rey los había hecho quitar. ¿Por qué razón? Porque el pueblo, lastimosamente, en medio del engaño, el enemigo los había engañado de manera espiritual, haciéndoles creer que ellos con Dios no era suficiente, sino que ellos necesitaban de otros dioses. Y alguien decía, pues sí, adoren a Jehová, pero hagan altares a otros, porque de pronto Jehová es mucha carga para él y él no va a poder ayudarnos. Y el rey Ezequías vino y derribó esos altares y quitó esos lugares altos que colocaban allí de adoración y dejó un solo lugar de adoración al único y al verdadero Dios. Y entonces ahora el rey de Asiria le dice, pero vea, ustedes se quedaron sin dioses. Ustedes se quedaron solamente se quedaron con un Dios, se quedaron con un altar. Mire que ustedes, el que le está diciendo que confíen en Dios, es alguien que se está quedando sin dioses. Pero lo que pues él no sabe, porque obviamente ellos no tenían esa revelación, es que este único Dios de Israel era el Dios o es el Dios verdadero. Mientras que los demás adoran a dioses falsos. Incluso el pueblo de Israel estaba adorando cosas que no eran Dios y habían dejado de adorar al verdadero Dios. Entonces dice luego el verso número 13, porque quiero terminar allí con la lectura, le sigue hablando. No habéis sabido, mire, no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. Mire la soberbia con la que el rey de Asiria se levanta. Le dice, ¿acaso ustedes no han sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? O sea, es que para nosotros venir aquí a conquistarlo a ustedes, decía el rey de Asiria, esto es sencillo. Dicen aquí en mi tierra, dice, eso es pan comido. Ese es un término que se usa acá en Colombia. No sé de pronto en qué otros lugares se utiliza, pero aquí se dice así, eso es pan comido, eso es sencillo. Entonces dicen, ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? Y les hace una pregunta, dice, ¿pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? O sea, ellos habían conquistado a otras naciones
Y ellos dicen, y ellos tenían dioses y les sirvieron de algo. Y esos dioses los ayudaron y esos dioses defendieron su tierra. O sea, mire cómo los trabaja allí para, vuelvo y le digo, para robarle la fe, para robarle la confianza en Dios. Y entonces, y uno mira hoy en día, y hay hermanos diciendo, hermano, pues yo quiero permanecer, yo quiero estar en la iglesia, pero mire que de verdad el enemigo me ha dicho que hizo caer al pastor fulano de tal. Pastor de años sirviéndole a Dios y predicando la palabra de Dios, y lo hizo caer, y al otro por allá más antiguo y también lo hizo caer. Y parece que el diablo se levanta y le dice a la persona, vea, ¿y usted cree que yo no lo puedo hacer caer a usted? Y así es como le está hablando aquí el rey de Asiria. Le está diciendo, vea, nosotros hemos vencido todas esas naciones y los dioses de ellos no sirvieron para nada, no los pudieron librar. Y mire lo que dice el verso 14. Es que las palabras eran muy fuertes. Le dice, vea, ¿qué Dios, escuche esto, qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? Dice, ¿qué Dios? A ver, mencióneme en un Dios que alguien diga, no, es que en tal nación allá no la pudimos conquistar porque su Dios de verdad los defendió. Pero dígame, a ver, o sea, hermano, él se siente muy grande. Y él se siente con unas manos muy poderosas que incluso se levantan sobre pueblos, sobre naciones, incluso hasta sobre el mismo Dios. Y entonces le dice, ¿cómo podrá? Miren ahora el ataque. Y estos ataques, hermano, entre más ataca el enemigo, en más problemas se mete él. Le dice, ¿cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? ¿Cómo lo va a poder librar a usted de mi mano? Y entonces el otro dice, hermano, pues de verdad, es que al otro allá que también él le servía a Dios y le dio cáncer y se murió, le dio esta enfermedad y se murió, y ahora yo la tengo, dice la persona. Y dígame, ¿yo cómo voy a creer si al otro Dios no lo sanó? Y eso es lo que muchas veces el enemigo viene a atacar. Por eso anoche estaba hablando de algo que es fundamental, y lástima a los que no se pueden conectar. Pero anoche estaba hablando de algo muy bonito, y es acerca de los procesos que vive la fe, y que la fe necesita ser procesada, que la fe nuestra necesita pasar por el fuego. Y Dios permite ese fuego y permite que a veces ardan esas llamas allí, pero hermano, no es para destruir la fe, sino que es más bien para purificarla. Alabanzas a Dios. Entonces le dice el rey de Asiria, ¿cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Mire la soberbia, mire hasta dónde se había encumbrado. Verso 15. Le dice, ahora pues, dice, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo. Dice, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, dice, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y fuera de eso que quedó solito, porque Ezequías, imagínate, acabó con los demás dioses que lo hubieran podido ayudar. Hermano, es que Dios no necesita ayuda de nadie. Hermano, es que nuestro Dios, Él es el Dios verdadero. Alabanzas a alguien que lo escriba en los comentarios, diga, hermano, nuestro Dios es el Dios verdadero. Entonces dice, ¿cuánto menos vuestro Dios? Le dice el rey Senaquerib, le dice, ¿cuánto menos vuestro Dios? Dice, os podrá librar de mi mano. O sea, vuelvo y le digo, él estaba muy crecido. Verso 16. Dice, y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Verso 17.
Dice, además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo, ¿cómo los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo de mis manos? Dice, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. O sea, hermano, estaba desatado el rey allí de Asiria. Y el verso 18 dice, y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, dice, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Hermano, vea este texto. Este es de esos textos que vale la pena que a veces publiquemos y le demos la explicación y la aplicación allí. Hermano, porque le hablaron como en el mismo idioma del pueblo. Sí, señor, le hablaron en el mismo idioma del pueblo, pero le hablaron, dice, ¿para qué? Dice, para espantarles y atemorizarles. ¿Qué era lo que el enemigo buscaba? Que el pueblo allá se desalentara, se llenara de miedo, se llenara de temor y se rindiera ante el enemigo. ¿Y para qué? Pues para poder tomar ellos la ciudad. Le digo que el enemigo a veces también habla en lenguaje, déjeme usar este término, en lenguaje cristiano. El enemigo a veces habla en lenguaje cristiano. Y a veces de pronto el que usa el diablo no es alguien lleno de tatuajes y con cachos y con, no sé, con un tenedor en la mano como lo pintan, sino que sabe que a veces el diablo está usando personas que hasta llegan con la Biblia debajo del brazo a decirle, hermanito, hermanita, venga, hermanito. Oiga, y le habla en el mismo lenguaje. Sabe que hay una iglesia que ellos, pues lastimosamente cayeron en unos errores doctrinales muy terribles. Y sabe que ellos, la manera como ellos han atacado muchas veces a la iglesia es precisamente de que ellos llegan a visitar los hermanos. Y llegan, hermanos, no hermanito, que es que somos iguales, es que entre nosotros no hay diferencias, es que, hermano, nosotros, adoramos al mismo Dios. Y, hermano, y le llegan a uno, y, hermano, lo digo porque lo he experimentado con ellos. Hermanito Jairo, ay hermanito, uy no, gloria a Dios, hermanito. Y cuando uno no les acepta las mentiras en las que ellos creen, ya luego ya se les acaba el cuento de hermanito y lo tratan a uno de diablo y ya ahí sí se desatan. Y uno dice, venga, pero usted no fue el que llegó hace rato y venía diciéndome hermanito. O sea, el enemigo viene hablando nuestro idioma para ver cómo nos desanima, cómo nos desalienta, cómo nos hace caer. Y hermano, y cuídese porque cuídese a ver quién es el que le visita allá en la casa, porque a veces llegan personas que aparentemente son de bendición y mentiras que lo que llevan es desgracia a los hogares. Incluso hay hermanos que realmente uno no entiende por qué. O sea, pareciera ser que no tienen nada que hacer y se la pasan de casa en casa de los hermanos. Y fuera para llevarles algo bueno, pero no, más bien es para sembrar desánimo, más bien es para criticar la iglesia, criticar el pastor y de pronto sacar, déjeme decirlo, sacar toda esa suciedad que llevan dentro y arrojarla y cuando se va y quedó todo el reguero de lo que llevaron. Dice, pero ¿cuál es la intención del enemigo? Poder tomar la ciudad.
pero hay poder en el nombre de Jesús. Diga esta mañana, diga, hay poder en el nombre de Jesús. Verso 19, vamos a terminar la lectura. Dice, y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra. Dice que son obra de manos de hombre. O sea, ellos trataron al Dios verdadero como trataban a los demás dioses. Y ahí fue donde se vino el problema. Dice el verso número 20, dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Hermano, vea qué hizo el rey Ezequías. Se llenó de miedo. No, ¿sabe qué hizo? Comenzó a clamar a Dios, alabanzas al Señor. Y ahí estaba el profeta también. El profeta Isaías, sí, este es el profeta Isaías. El profeta Isaías, ahí estaba y clamaron, dice, al cielo. Dice, y mire, ¿y sabe qué pasó? Dice el verso 21. Y Jehová envió un ángel, dice, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Dice, este se volvió por tanto avergonzado a su tierra. Mire eso, o sea, mire, vino tan valiente, vino tan fuerte, vino creyéndose tan grande. Pero cuando Dios se le presentó allí, hermano, le envió un solo ángel. No dice, es que Dios le envió una legión de ángeles. No, sabe que Dios llegó y escogió de pronto hasta el más débil de los ángeles. Déjeme usar esa expresión, al más débil de los ángeles. A ver, usted venga. Oiga, y lo mandó un solo ángel. Y ese ángel de Jehová, que dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y el otro dice, no, que me mande 1,000,000 de ángeles. No, ese solo ángel de Jehová destruyó a todo valiente y esforzado. Todos los valientes, todos los que hablaban con soberbia, todos los que hablaban con altanería, todos los que decían, mañana yo ya sé, yo ya me sueño acabando con esos judíos allá, esos que estaban muy valientes, el ángel vino y los destruyó. Alabanzas a Dios. A todo valiente y esforzado. Y dice, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Hermano, ¿y sabe qué significa esto? Que Dios es verdadero y que Dios sí pelea, como dijo el rey Ezequías. Dios pelea las batallas de su pueblo. En esta ocasión no fue que el pueblo tal vez tuvo que salir a enfrentar. No tuvieron que salir. No tuvieron que salir. ¿Por qué razón? Porque Dios peleó. Es que se metieron con el Dios de ellos. Alabanzas al Señor. Ellos estaban hablando, ya era contra Dios. Yo decía, a ver, ¿dónde están los dioses de las demás naciones? ¿Acaso esos dioses los pudieron librar? Y ellos hablaban, decían, ¿acaso Dios, el Dios de ustedes, los va a poder librar? ¿Y sabe qué hizo Dios? Le mandó un ángel y Dios le dijo a Ezequiel, quédese usted encerrado allá. Esto no es suyo, esta pelea no es suya. No se están metiendo con usted, se están metiendo, dijo Dios, se están metiendo, es conmigo. Están hablando es contra mí. Están diciendo que yo no cuido a los míos, que yo no tengo poder para defender al pueblo mío, al pueblo que confía en mí. Y entonces le dijo a Ezequías, quédese usted allá, los valientes, allá quédense allá. Yo voy a ir, yo voy a pelear por ustedes. Alabanzas a Dios. Vea, ¿y qué le tocó a Sennacherib? Dice, se volvió por tanto avergonzado. Oiga, y hermano, no solo con Israel, con el mismo pueblo suyo, avergonzado de toda su soberbia, de toda su jactancia, el rey que se creía tanto, y vino y Dios le dio acá su merecido, como decimos nosotros. Dice, y entrando en el templo de su Dios,
Oiga, yo no sé si él se fue a hablar con sus dioses, a decirle a los dioses, vea, ¿qué pasó que me dejaron solo? ¿Qué pasó que ustedes no me defendieron? ¿Qué pasó que se levantó Jehová, el Dios de ellos, y peleó por ellos y ustedes no hicieron nada para librarme? Y, entonces, y entrando en el templo de su Dios, dice, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Oiga, se endemoniaron los hijos del mismo rey. Los mismos hijos del rey se endemoniaron y le quitaron la vida. Entonces, mire usted que nosotros tenemos un Dios que defiende, tenemos un Dios que ayuda, tenemos un Dios que libra. Alabanzas a Dios, hermano. Yo no sé esta mañana, usted que tiene su petición, y vamos a orar por las peticiones, pero usted que tiene su petición, usted que tiene su necesidad, yo no sé si a usted la palabra de Dios lo motiva para poder creer, lo motiva esta mañana para usted poder decir, Dios me puede ayudar, Dios es poderoso, Dios es grande, Dios está conmigo, mi Dios vive, mi Dios es verdadero. Mi Dios de verdad pelea las batallas nuestras. Él está para ayudarnos.